varios hermanos pues también reciben bendición a través de estas enseñanzas. Así que el movimiento de bandas de asamblea también es conocido como el cuidado pastoral, o fue conocido como el cuidado pastoral, porque es uno de los auxiliares. La Iglesia de Dios tiene 5 auxiliares. Aparte de cada auxiliar también hay hermana Julieta, también hay departamentos que funcionan dentro de los auxiliares. De los 5 auxiliares que la iglesia tiene, vamos a ver si me alcanza mi movimiento artístico, así que no se me enoje si no está de lo más te burles toda la vida. Te voy a poner a dibujar para que me ayudes. Bueno, la idea figurativa es una estructura, ¿ok? Así que no se me desespere. Dentro de esta estructura, pues la cabeza, ¿verdad?, es Cristo. Y de ahí el cuerpo tiene cierto funcionamiento. Funcionamientos como, por ejemplo, la escuela dominical. La escuela dominical nos ayuda a que la iglesia avance, poder alcanzar las almas de todas las edades. Es más, una de las formas de ver el crecimiento de la iglesia, aparte de la membresía, obviamente, el número de miembros bajo pacto, es siempre ver la cantidad de asistencia de la escuela dominical. Vamos adelantito, vamos a traer un pequeño boletín, si ¿verdad?, nos permite el hermano Enrique poderlo colgar, donde vamos a tener la asistencia de la escuela dominical. Vamos a tener la cantidad de ofrenda que se recogió este día y lo que estuvo la semana pasada, para que de esa forma nos motivemos a mejorar. Y también vamos a traer un pequeño forma para traer los tratados, para tenerlos en orden, ¿verdad? Tratados de evangelismo, tratados de doctrina, para que podamos nosotros estar activos en esa área. Así que la escuela dominical es muy importante porque es la que nos ayuda a alcanzar. También dentro aparte de la escuela dominical, otro de los departamentos importantes que la iglesia tiene, porque le recuerdo, son 5, ¿verdad?, los que tenemos, el AMIP, ¿verdad?, que es la Asociación de Marcas de la Iglesia de la Profecía, es decir, es el auxiliar que va marcando y promocionando las marcaciones, marcaciones que representan que la iglesia está activa en este mundo. Eso es de suma importancia. Porque la iglesia de Dios, dentro de la AMIP, hay ciertos monumentos que tenemos. Por ejemplo, allá en Jerusalén, en el monte Atín, conforme dice Marcos capítulo 3, verso 14, 15 y 16, Lucas capítulo 6, verso del 18 en adelante, habla y menciona precisamente la localidad del monte Atín, o el monte del cuerno, Cum, como le quieran llamar, y fue donde Cristo organizó la iglesia. Cuando él llamó hacia los 12 y estableció, el sinónimo de establecer es organizar, así que fue cuando Cristo organizó la iglesia. Y ahí tenemos un monumento muy grande, que es el monumento de una sola pieza más grande que hay en todo el país de Israel, y ese pedazo de tierra, o todo ese territorio de tierra, más bien dicho, es parque nacional. Y somos la primera organización que se le permite poner en el monumento el nombre de la iglesia a la cual donó este monumento para marcar ahí. Así que de un lado dice la iglesia de Dios, la bandera de la iglesia, la bandera de Israel, está en hebreo, está en árabe y está en inglés. Así es que es una de las marcaciones que tenemos.
En el jardín del Getsemaní está otra placa. En la tumba de nuestro Señor Jesucristo está otra placa también que la iglesia ha donado. Sí, amén. Así que son marcaciones que la iglesia tiene. También posteriormente nuestro cuartel general representa una forma también de anunciar a todos que funcionamos bajo un solo gobierno teocrático, donde Cristo es la cabeza a través de una asamblea cual se delega a todos nosotros. Posteriormente, cada una de las iglesias locales también es una marcación que le dice a la comunidad que la iglesia está activa. Posteriormente, aparte de eso, también tenemos la banda de líderes victoriosos, que es también conocido como la de los jóvenes. Sí, amén. Y así que, aparte de la banda de líderes victoriosos, tenemos la banda misionera femenil, que son las damas, sí. Que son las que los jóvenes trabajan para alcanzar a otros jóvenes, pero también los fondos que ellos recaudan son para poder dar los tratados que vamos a otros países. Cada vez que el cuartel va a otro país, siempre llevan bastantes tratados. Todos, a los otros países todos son gratis. Sí. Solo aquí en Estados Unidos pagamos creo que $2.50, ¿verdad? Por 25 para ayudar a la producción, pero en todos los países eso es completamente gratis, así que los fondos de la BLB para eso funcionan. Y posteriormente la banda misionera femenil se encarga de recaudar fondos para misiones mundiales como misiones domésticas. Y posteriormente el quinto auxiliar es el MBA, Movimientos de Bandas de Asamblea. Yo sé que todos los auxiliares pelean, ¿verdad? Siempre ser el centro del cuerpo. Dicen, no, yo soy. Pero una de las razones por la cual indiqué en el centro es porque es el que se encarga del cuidado de los miembros. Sí, amén. Y eso es de suma importancia, que estos son los auxiliares. Sí. Aparte de los auxiliares, obviamente hay departamentos. Sí. Dentro de esos departamentos, por ejemplo, está, digamos, la escuela dominical de extensión, está la de iglesia de niños, que son ya departamentos. Sí. Está, por ejemplo, el IEB, que es el Instituto de Entrenamiento Bíblico. Está el departamento también, por ejemplo, de misiones mundiales. El departamento de evangelismo. Aquí está el departamento del equipo de vida juvenil. Amén. ¿Verdad? Que es un departamento único y exclusivamente para evangelismo de jóvenes, integrado solo por jóvenes, pero jóvenes llenos del Espíritu Santo. Sí. Mínimos requisitos, sean santificados, ¿verdad? Que se dedican a hacer ese alcance. Está otro departamento también que es el de los espigadores, ¿verdad? Que son los que ya todavía no son jóvenes, pero que ya se sienten jóvenes, ¿verdad? Pero no son niños todavía y ya no se quieren sentar con los niños porque ya les da pena, ¿verdad? Están ya en este periodo, que son los que le llamamos los espigadores, que trabajan con la BLB para tratarlos de equipar para que puedan integrarse con los jóvenes muy pronto. Y así sucesivamente hay otros departamentos, pero esto simplemente era para que usted tenga un panorama de lo que estamos tratando de compartir en esta noche. Gloria sea al Señor. Pero esta noche vamos a hablar precisamente del MBA. El MBA, como acabamos de decir, se encarga del cuidado de los miembros de la iglesia. Amén. Y es de suma importancia porque es el que nos ayuda a mantener la cercanía de ver las necesidades de cada miembro. Sí, amén. Estoy usando las abreviaciones. Y así que este es un manual que yo lo puse junto, basado a otras lecciones, basado a otras informaciones anteriores, precisamente del auxiliar del MBA, para tratar de ponerlo en una sola información para que usted pueda saber lo que hacemos. El MBA se encarga del cuidado de los miembros, pero también se encarga de hacer los servicios de hogar. Muchas veces a los servicios del hogar fuera de la iglesia, por ejemplo, le llaman células
O vamos a la célula. Nosotros no usamos la palabra célula por dos razones específicas. La primera, porque tratamos de considerar de que, por ejemplo, el MBA es para miembros, quiere decir que son parte del cuerpo. Un servicio de hogar no necesariamente quiere decir que son miembros, puede ser cualquier gente que nos abrió las puertas y vamos a evangelizar, vamos a compartir y no son miembros, y no podemos usar la palabra célula porque no son partes del cuerpo todavía. Y la otra, porque obviamente que en la Biblia no encontramos la palabra célula que esté identificando en esa forma. Así es que por eso que la iglesia usa bastante la palabra bandas, tal y como lo dice el profeta, que lo dice: oh hija de Sión, dice, muévete en bandas. Amén. Así es que bueno, entramos, ahora sí vamos a entrar de lleno a este momento. Dice aquí, el departamento del movimiento de la banda de la asamblea, su propósito es ver que cada miembro de la iglesia de Dios sea siempre, tenga el cuidado apropiado, de conformidad con los principios del gobierno, como se describe en Éxodo 18. Estoy leyendo en la portada. Éxodo 18, capítulo 13 al 26. El pastor separa las ovejas de la iglesia local en varias bandas de la supervisión. Los líderes de estas bandas o subpastores se les da la supervisión de la banda. Sus funciones incluyen la realización de servicios de banda mensual para alentar a los miembros hacia el crecimiento espiritual y el desarrollo. Por escrito a los miembros de la banda correspondiente y orar por la espiritualidad de la banda. Líderes de la banda se espera que informe mensual a mantener informado al pastor de las necesidades frente a miembros de la banda. Una de las cosas que ahorita vamos a ver, uno de los, digamos de esta forma, de los puntos esenciales del servicio de hogar, servicio de banda de los miembros, Dios le bendiga, hermano, es precisamente el tener el cuidado cuidadoso, fíjese bien, el cuidado cuidadoso de hacer un servicio de hogar. En el servicio de hogar hay algo esencial que tiene que haber, que es el servicio, es decir, un servicio de oración. Amén. Eso es tan importante, el servicio de oración. Sí, amén. Porque es en el momento donde podemos orar por las necesidades, donde podemos orar por el crecimiento espiritual. Y todo esto es tan necesario, tan esencial, tan profundo, el cuidado específico precisamente de la vida espiritual de cada miembro. En la iglesia, cuando los hermanos se juntan, todos nos juntamos con el propósito de alabar y glorificar a Dios. Sí, amén. Nos juntamos con el propósito de confraternizar, sí. Pero en la esencia del servicio es el momento de adoración a Dios. Sí, amén. Esa adoración no solamente incluye la lectura de la palabra, también incluye la alabanza, incluye la oración y incluye precisamente el mensaje, el cual trae una convocatoria a nuestra vida espiritual para reflexionar y crecer. Pero en los hogares, en el servicio de hogar, es donde tiene que haber la efectividad precisamente de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted se dará cuenta, por lo regular en el templo, cuando todos venimos, es mucho más fácil alabar a Dios que nuestra propia casa. Porque en la casa empiezan a veces las luchas, las batallas, especialmente si tenemos familiares que no son convertidos o familiares que no están bien entrados, o vivimos con otras personas que no son cristianos. O sea, son diferentes circunstancias, sí, donde la espiritualidad es donde juega un papel importante. Sí, así que el servicio de hogar, el servicio de oración, el momento que la banda, sí, se junta a orar, amén, es el momento que tiene que haber un crecimiento espiritual. Sí, gloria sea al Señor. Mira, mi hermanita le da uno a la hermana y para que no se pierda. Bueno, mire, dele uno también a sus muchachos para que sus muchachos no compartan ahí esto. Así sepan dónde estamos. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Que no le quite su librito al hermano Enrique. Si no dice hermano Enrique, pastor, ¿qué pasó? Gloria sea al Señor. Así es que bueno,
Y vamos viendo un poquito la historia de lo que, las necesidades que se dan. Y le voy a invitar a que vayamos a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Y vamos a ver vamos a ver desde el versículo 18 hasta el 26. Si alguien lo tiene, que lo lea así con voz fuerte, como dicen, con voz de arcángel. Palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. Nada puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, que Dios te ayude. No debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debéis instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo del pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que anden en la verdad y obedecen a las ganancias más habidas, y designa a los jefes de mí, en 100, en 50 y en 10 personas. Serán ellos los que fundan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles de los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Amén, hasta ahí. Gloria sea al Señor. Si usted puso atención, había un problema que estaba pasando en el pueblo de Israel. Moisés tenía que juzgar al pueblo, tenía que ver los negocios del pueblo, y era demasiada gente la que venía, desde que amanecía hasta que anochecía. Él estaba ahí delante de la gente, tratando de ver los negocios individuales, y le dice a su suegro, le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? Esto que estás haciendo va a causar tu muerte. Digamos de esta forma, en términos modernos, te vas a enfermar. Vas a estar todo ahí, todo preocupado, vas a estar todo descontrolado, vas a tener estrés, vas a tener tantas cosas que no vas a parecer que eres el líder. Se te va a caer el cabello, te vas a poner gordo. No se cree, eso no dice. A lo que me estoy refiriendo, decía, ahí va a haber algo difícil para él atender. Pero le da el consejo, le dice: mira, mejor busca personas con ciertas cualidades. Amén. Dice, vas a buscar personas, dice, varones entre todo el pueblo, dice, varones de virtud. Virtud, así dice la versión antigua. Sí. Virtud. ¿Sabe por qué es virtud? ¿Se recuerdan lo que les había platicado el domingo? Virtud no solamente quiere decir poder. Amén. Virtud en sí es poder de accionar. Amén. Así que necesitaba hombres que puedan hacer realmente accionar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a veces, un ejemplo, le dice la hermana Raquel, le dice a Jackie: Jackie, necesito que vayas y levantes los juguetes. Sí, mamá, yo los levanto. Se va la hermana a trabajar, regresa del trabajo y nunca levantó los juguetes. Si usted se fijó, ella delegó una autoridad, haz algo, pero como no lo hizo, de nada sirvió la autoridad que haya recibido. Pero cuando hay autoridad para accionar, en ese momento Menasés estaba que él quería guardar los juguetes, y ya que miraba que su hermana no lo hacía, y le dice a la hermana Raquel: ¿qué, Menasés? Ya tienes 4 meses, es tiempo que ponga los juguetes a un lado. Ya va gateando, va arrastrándose, pero las va poniendo a un lado.
Si te fijo, es el momento de poder de accionar, de poder ejecutar. Así que él le da el consejo: busca varones entre todo el pueblo. En otras palabras, no busques solamente los que te caen bien, no busques solamente los que tienen risa bonita, no busques nada más los que ganan bien dinero. No, dice, busca entre todo el pueblo varones de virtud, que tengan poder para accionar, que realmente puedan ejercer. Número 2 dice, estoy leyendo el versículo 21. Dice, no solamente van a ser hombres de virtud, sino van a ser también, dice, temerosos de quién. Dios. Amén. Temerosos. No le digo nada más a los que creen en Dios, porque hay mucha gente que dice: oh, yo creo en Dios, pero no temen la voluntad de Dios, no temen sus mandamientos, son rebeldes, hacen lo que quieran, se comportan de una forma irresponsable. Y lo que la tarea requería, una gente que va a tener autoridad para ejercer y que está dispuesta a ejercer, dice que tenga el temor de Dios. Amén. Que en otras palabras, que tenga integridad con Dios. Sí. Que sepas de que no va a abusar de la autoridad, ni tampoco va a abusar de la confianza y te va a dejar tirado, sino al contrario, por el temor a Dios, se va a preocupar de hacer las cosas bien. Continúa el siguiente punto, dice, temerosos de Dios, dice, varones, dice, ¿de qué? De verdad, dice. Varones de verdad. El ser un varón de verdad incluye la palabra integridad, incluye la palabra completo, incluye que es una persona honesta. Amén. ¿Se imaginan? La palabra honestidad requiere tantas cosas, hermano, que la palabra honestidad, si realmente pusiéramos atención, sus significados, sus sinónimos y su desarrollo de la palabra honestidad, solamente con la palabra honestidad creo que fuéramos cristianos diferentes. Sí. Olvídese de ser espiritual, olvídese de ser... No, que sea honesto. Amén. Cambiaría todo. ¿Por qué? Sí. Porque la honestidad empieza con uno mismo. Sí. Amén. Y cuando empieza con uno mismo, quiere decir que uno empieza a recapacitar. No lo va a tomar como lo toman muchos. No, es que ya sé que le voy a fallar a Dios, mejor ya no voy. Yo estoy siendo honesto. No, esa no es la honestidad. No. El ser honesto es decir, yo necesito a Dios. Amén. Amén. Realmente necesito a Dios, yo sé que ando mal. Sí. Necesito corregirme y necesito hacer algo. Así que la honestidad contiene bastante en lo que es la verdad. Amén. Dice la verdad, que aborrezcan la avaricia. Amén. Es decir, no ávaros. Amén. Es decir, no les gustan las ganancias deshonestas, no les gusta tomar alevosía ni ventaja, no les gusta aprovecharse de nada, ni tomar las oportunidades. Sí, amén. Es por eso, hermano, que realmente el tener el cuidado del líder es de suma importancia, Sí. porque dentro de estas características, si la persona es avara, va a buscar la forma de cómo tomar ventaja y aprovecharse Sí. de la persona. Sí. Aprovecharse del momento oportuno Sí. que la persona está dando. Sí. Y por último dice, y de ahí posteriormente lo vas a empezar a constituir. Vas a constituir algunos sobre 1000. De ahí vas a poner otros sobre 100, Amén. sobre 50 y sobre 10. Ajá. En otras palabras, va a haber uno de los 10 que se reporta al de 50. Uno del de 50 se reporta al de 100. Uno del de 100 se va a reportar con el del 1000. Y uno del de 1000 se va a reportar con Moisés. De esta forma delegaba él la información, donde todos iban a poder recibir la ayuda. Sí. No iba a haber necesidad de que realmente estuviera ahí Moisés, porque iba a haber una delegación. Ahora, dentro de la iglesia de Dios, la iglesia de Dios tiene este sistema sistemático y lo pone a funcionar muy bien. Amén. Amén. Dentro de los... digamos, tenemos a nuestro supervisor general. Dentro de nuestro supervisor general están los supervisores nacionales o de estado, en este caso de Estados Unidos. Sí. De ahí están los supervisores de distrito. De ahí vienen los pastores.
y de ahí vienen los líderes locales de la iglesia local. Amén. Amén. Y la forma que funciona es esto. Los de 1000 son como los supervisores nacionales, los de 100 como el supervisor de distrito, los de 50 como el pastor, y los de 10 son como el líder del MBA, los líderes de la iglesia local. Amén. Y de esa forma el trabajo se hace mucho más fácil para todos. Y todos podemos entonces trabajar con efectividad. Amén. Y cuando escogemos personas de esta forma, mire, muchas personas lamentablemente a veces quieren que el pastor sea el que los visite, que el pastor sea el que les diga si va a haber servicio, que el pastor le diga si va a haber, que le va a traer de talento, que el pastor le diga si tiene que diezmar, que el pastor le diga que si ese día se reporta enfermo. No, hermanos, es de demasiada importancia que usted y yo entendamos cada uno de estos funcionamientos para mejorar, ahora sí, la comunicación, el crecimiento y la confraternidad. Amén. Una de las cosas que a mí me ha pasado a veces en algunos lugares donde he pastoreado, donde las iglesias son más grandes, todos quieren que el pastor esté en el servicio de ellos, o en el servicio de oración. Sí. Así que imagínense cuando de repente dicen, no, hoy es miércoles, no tenemos servicio. Yo sé que el pastor va a visitar los hogares. Y todos empiezan a esperar que el pastor llegue. Si usted se pone a pensar, hay solamente límite de tiempo. Sí. O sea, hay ciertas pláticas que uno puede tener con una persona, que puede ser pláticas de 15 a 20 minutos y salimos tranquilos. Pero hay otras que son de necesidades más profundas, que uno tiene que dar más tiempo, porque son necesidades espirituales. Amén. O situaciones que se están viviendo, o circunstancias que están rodeando la situación, Amén. y uno Amén. tiene que extender el tiempo. Otros de repente tiene que ir al hospital, tiene uno que hacer otras actividades, pero cuando tenemos los líderes del MBA funcionando como debe de ser, Sí. el líder del MBA recibe la confianza del pastor, Sí. que Amén. cuando él va al hogar de la persona, realmente va representando al pastor Sí. para poder atender el negocio del hogar de la forma más sensible posible. Y de esa forma, todos se sienten identificados. ¿Y por qué? Porque todo lo que hable con el líder se lo va a comunicar con el pastor. Y Amén. de esa forma el pastor va a poder tratar de ayudar. De repente un ejemplo dice la hermana Raquel, fui a visitar a la hermana Socorro. Y la hermana Socorro, no, hombre, pastor, está enferma, no puede ni pararse. Bueno, eso es un momento donde podemos orar. Porque como ella ya fue, podemos orar. Yo no sabía porque la hermana Socorro no me hablaba para decirme que estaba enferma. Pero como el líder la visitó, se dio cuenta de esa necesidad, entonces la iglesia puede poner a orar. Pero bueno, simplemente estoy hablando panoramas grandes para que vaya entendiendo. Ahora vamos a entrar de lleno a la clase. El auxiliar del MBA dentro de la Iglesia de Dios fue instituido en nuestra Asamblea General en el año 1916. Ya ha tenido diferentes nombres a través de los años. El nombre que empezó y el nombre que continúa actualmente es Movimiento de Bandas de Asamblea, pero también fue conocido como el Cuidado Pastoral. A mí en lo personal me gusta más el nombre Cuidado Pastoral, porque la persona entiende más que lo que es Movimiento de Bandas de Asamblea. Simplemente por la descripción del nombre, nada más, eso es todo. Sí. Pero de ahí vamos viendo rápidamente, a ver qué me busca Hechos capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 4 o 6 versículos. ¿Seis qué, hermano? Sí, del 1 al 4 nada más. Hechos capítulo 6, verso del 1 al 4. Si lo tienes, lee. La palabra se llama del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos
entremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Amén, gloria sea al Señor. Así que si pone usted cuidado, los requisitos que se pidieron en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, fueron muy similares a los que se dan en Éxodo capítulo 18. Porque vuelven a decir, mira, las necesidades son grandes de atender a los miembros, atender la membresía, de servir las mesas. No podemos nosotros descuidar la palabra por atender las mesas, vamos poniendo ayuda. Dentro de esa ayuda dice, vamos a buscar, dice, hombres, dice, de buen testimonio. Amén. ¿Se acuerda que eran hombres de virtud? Sí, amén. Hombres de buen testimonio. Dice, llenos de Espíritu Santo Amén. y de sabiduría, Ajá. los cuales pongamos en esta obra. Amén. Así que son uno de los requisitos para ser líder, especialmente el MBA, porque el MBA dice en su página número 4, en la parte de arriba, dice, ¿cuál es el propósito del movimiento de banda de asamblea? La declaración a esta respuesta es precisa. Creo que es importante que usted la conozca. Dice, es ver que todos y cada uno de los miembros de la iglesia tengan la debida atención para que ninguno de ellos se pierda. Así es que si hay un miembro que se queja de que nunca lo visitan, Esa soy yo. tenemos que ver qué pasa con el líder del MBA. El líder del MBA es el que tiene que ayudarle al pastor a ver y atender a esa persona. Así que de suma importancia. Amén. De ahí yo necesito que ustedes me ayuden a leer, porque yo ya la vista no me ayuda del todo con el todo. ¿Qué número está escrito en una tapa? Pero aún así, este estudio le ayudará a tener un mejor entendimiento de cómo organizar el movimiento de la banda misionera, de la banda de asamblea. Primeramente, el pastor, con la ayuda del secretario de la iglesia local, los compastores, los diáconos o algunos miembros que él escoja organizarán a la membresía de la iglesia local en grupos que podrán ser de 6, 8, 10 o 12 miembros, como quiera que sea. No debe organizarse grupos de más de 12 miembros de cada uno. Así que está la organización de que los grupos del MBA sean pequeños, ¿verdad? De preferencia de 8 a 10 miembros. Estamos hablando de miembros bajo pacto. Recuerde que en las casas a veces hay más personas que no son miembros. Pero aquí estamos hablando específicamente de los miembros. Y de esta forma la razón es para que el líder del MBA pues tampoco tenga el mismo problema del pastor. Oh, son demasiados. O sea, a veces se imagina, a veces el líder batalla con un solo miembro que no quiere ayudarle como se debe. Ahora imagínense que de repente los dos se le pongan al brinco. O sea, va a renunciar el líder inmediatamente. Así que de esta forma, uno de los puntos que se leyó, dice, es organizar. La palabra organizar es tan importante porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios no es un Dios de desorganización. Es por eso que a través de toda la Biblia usted va a encontrar siempre un orden. Y cuando estaban de desorden, le va a encontrar incluso las palabras de las cartas del apóstol Pablo, donde llama y dice, hay que corregir a tal. Amén. Y dice, hermano, y se junte con él, dice, para que aprenda. Sí. Y no era porque no lo amaba, no. Créanme que Pablo era el que más amor tenía por la gente. A lo que me refiero era el punto necesario de la organización. Cuando Salomón construyó el templo, una de las cosas que se distinguieron en el templo, ¿sabe cuál fue? La organización, el orden que había. Eso provocó que la reina, ¿cómo se llamaba la reina? Seba, pudiera venir a ver qué está pasando. Se encuentra en Segunda de Reyes. Viniera a ver cómo era. Y cuando entró, dice que le enseñaron todo en su debido orden. Es más, hasta los siervos del templo tenían su área adecuada de cómo comer, cómo vestir, cómo tener el debido orden. Sí, amén. Y eso ayudó a la belleza exquisita del reinado.
Imagínense más cuánto más en la iglesia de Dios. Debe de existir el orden. Amén. Para que todos aquellos que no conocen la iglesia de Dios y se acerquen a ellas puedan ver lo exquisito Sí. de la organización que Dios resalte. Amén. Gloria a Dios. Porque el punto nuestro es de que Dios resalte, que Dios sea glorificado, Amén. que Dios sea ensalzado. Sí, amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y dentro de ese orden, Hebreos 13:17, ¿quién me ayuda? Y alguien más que me busque Lucas 15, verso del 3 al 5. Es más, está en su libro si usted lo quiere leer. Lo que pasa es que está muy chiquita la letra que yo no alcanzo a verlas, por eso no las puedo leer. Pero ustedes que no necesitan lentes, sí, hijo, léelo fuerte. Lucas capítulo 15, verso 3 al 5 y Hebreos 13:17. Léate Hebreos 13:17, hermana Julieta. Pero fuerte, pues. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No, así lo dice. ¿Sí? Porque esto no os es provechoso. Es diferente. Importante cómo usted lee la escritura, hermanos. Porque la forma que usted lo lee es la forma que está dando el mensaje. Sí. Y si usted mal lee el verso, entonces la persona recibe el mensaje incorrecto. Así que el apóstol, bueno, asumimos que fue el apóstol Pablo el que escribió a Hebreos, que es lo que muchos creen que es el más cercano, aunque en realidad no se ha podido confirmar. Yo soy de las personas que creo que es el apóstol Pablo, pero bueno, el escritor de Hebreos hace el énfasis. Dice, obedeced a vuestros pastores, dice, porque ellos velan por nosotros. Es decir, tienen la responsabilidad de nuestra alma espiritual. Amén. Y es por eso que el pastor delega responsabilidades a los líderes, para que los líderes también trabajen, ayuden al cuidado de la iglesia, es decir, las almas. Sí, amén. Los miembros son los que componemos la iglesia. Sí. Dice Lucas 15, de 3 a 5, ¿cómo dice? Él entonces les contó estas palabras: supongo que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No dejen de 99 en el campo y van a buscar a las ovejas perdidas hasta encontrarlas. Y cuando las encuentren, lleno de alegría, la carga de los hombros. Amén. Fíjense bien la importancia que da la parábola a nuestro Señor Jesucristo, precisamente. Dice, ¿recuerda que hay un canto? Eran 100 ovejas que había en el rebaño, ¿verdad? Y se dio cuenta que le faltaba una. Dice, y triste fue a buscar por ella. Cuando nosotros tenemos el contacto con los miembros constantemente, tenemos más oportunidad de mantenerlos firmes. Entre menos comunicación hay con el miembro, más posibilidades hay de que el miembro se vaya, Sí. que el miembro se aleje. Sí. Así que es de suma importancia siempre tener ese contacto. Como les digo, a mí no me gusta hablar mucho de ponerme ejemplo de nada. Me gusta siempre usar otros ejemplos. Pero para los curiosos, muchas veces en el servicio, de repente yo me salgo, ando con mi teléfono llamando o ando mandando. Es porque ando comunicándome con aquellos que miro que no están. Ando preguntando dónde están, los estamos extrañando, les mando un texto porque sé que no me contestaron, entonces les mando un texto a ver si el texto lo responden. Y es importante que de esta forma el líder, especialmente el líder de cada auxiliar, tenga el debido cuidado del auxiliar o del área que está trabajando. Si el líder de las damas mira que falta una dama de las que se congregan, pues esperamos que ella pueda tomar el tiempo para hablarle, visitarle, motivarle, llamarle. Si el líder de jóvenes mira que cierto joven falta, puede hacer lo mismo. Del cuidado pastoral igual, cuando mira que uno de los miembros de su banda no llegó, pues tiene que accionar inmediatamente. Muchas veces yo me he ido del servicio, especialmente cuando inmediatamente tengo que ver una necesidad de una persona que es necesario que vaya. Inmediatamente le digo a mi asistente de pastor, allá en Oxnard, necesito que predique, por favor, ahorita vengo y a visitar esa alma que es necesario
tratar de ver qué necesita, rescatarla. Amén. Decía un hermano, bueno, no era hermano, pero dice, no, dice, hay que apapacharlas, dice, hay que mimarlas. Hay personas que a veces prácticamente lo que necesita uno hacer, ¿sí o no pasó? Ya vieron, falta que las carguemos, que sepan el amor, que les apreciamos. Sí. ¿Verdad? Porque a veces cuando no les llamamos, ellas se sienten que no les apreciamos. Y realmente les apreciamos, créanme, porque cuesta el aire, más cuesta la oración, cuesta los días. Sí, amén. Mas sin embargo, aún así muchos todavía quieren esa atención extra. Y cuando hay un líder del MBA que funciona como debe de ser, esa necesidad extra no hace falta porque está el líder cumpliendo el trabajo que se debe. Amén. Dice aquí la parte de abajo de la lección 9. Algunas de las cualidades de los líderes de grupo. ¿Lo puede leer, hermana Raquel? Imagínate que va a predicar, hermana. Léalo fuerte. En la Página 9, donde dice algunas de las cualidades de los líderes de grupo. Número 1. ser un ejemplo. Ser, dice que, ejemplo. Así que se imagina, si el líder siempre llega tarde, se va temprano, no le gusta limpiar el templo, se hace el de la vista gorda. Ese no es ejemplo. Se la pasa hablando de los demás. Ese no es el ejemplo. Así que dice que debe ser ejemplo. El ser ejemplo quiere decir que va a ser ejemplo en todas las cualidades. Es puntual, es fiel en sus ofrendas, fiel en sus diezmos, es espiritual, está presto para el trabajo, siempre está animando a los demás, en fin. Número 2, hermano. En palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Fíjese bien, tiene que ser ejemplo, dice aquí, en palabra. Amén. Quiere decir, cuando dice en palabra, quiere decir que en el momento que no solamente imparte la palabra, en el momento que Él da sus promesas de que va a hacer algo. Y no sé, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, que todavía no tenemos ese problema. Pero en otros lados me ha tocado ver donde dicen, necesitamos una promesa. Todos vieron, ¿verdad?, que el hermano Enrique levantó su mano, que iba a dar su promesa. Llega el mes, hermanos, veo que no todos dan su promesa, aquí faltan algunos. El hermano ya no la levanta. Hermanos, ¿hay alguien, hermano? Ya no la levanta. Y todos los demás se dan cuenta y dicen, él fue el que la había levantado. Así que en palabra dice, en conversación. Amén. Cuando decir que cuando usted visita el hogar, usted no va a ir a chismosear. Amén. Amén. Tampoco le va a ir a poner más fuego al fuego. Sí, amén. Amén. Porque a veces es lo que pasa, le ponemos más fuego al fuego y otras veces, bueno, es que es un comentario, otras veces, bueno, es que la persona ya nomás me estaba diciendo y yo nomás estaba oyendo. No, debemos de ser sabios Amén. en la conversación, en calmarla, en cambiarla, Sí. en darle otro tono a la conversación y llevarlo a otro punto, Sí, amén. que sea de edificación, la visita es de suma Sí, importancia. amén. Luego dice también en caridad, es decir, en amor. El amor se tiene que ver cómo usted ama a Dios. O no es que Dios conoce mi corazón, sí, conoce que está negro, conoce que es mentiroso, porque el corazón de amor va a amar a Dios en todas las cosas, Sí, amén. va a ser ejemplo en todas las cosas, Amén, va a amén. procurar todas las cosas. Sí, sí, cierto. Ese es el amor a Dios. Gloria Sí. a Dios. ¿Cómo voy a mis hijos? Le voy a dar un ejemplo. Yo a mi hijo no le puedo decir, oh, yo te quiero, y nunca voy con él al parque. Oh, yo te quiero, y nunca le hago caso. Oh, yo te quiero, y nunca le doy la atención de vida. O sea, de esa misma forma, el amar a Dios requiere que nosotros tengamos el debido cuidado de buscarle, de acercarnos, especialmente si tenemos hijos, involucrarnos en el crecimiento espiritual. ¿Sabe usted que ese es uno de los errores más graves y tristes? Que cuando hay personas que se sienten, ¿por qué razón ya no quieren ir a la iglesia? Y luego a sus hijos ya no quieren que tengan más comunicación con la iglesia. A veces el pastor le dice, hermano, pues deje que su niño venga. No, aquí está bien. Ellos ya no quieren ir. Y a veces son ellos los que le dicen, diciendo, papá, ¿cuándo vamos a ir? No. O mamá, ¿cuándo vamos a ir? No. Le digo, porque a mí me ha tocado ver muchos hermanos. Sí. La otra iglesia donde pastoreo dice, hermano, vengo porque mi hija estaba duro y duro toda la semana. Sí, amén. Quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, Ajá. quiero ir a la iglesia. Sí, es cierto. La importancia. Posteriormente dice, en amor, dice, en espíritu, ser espiritual, en fe. Cuando dice fe, está hablando en doctrina. Usted no puede ser ejemplo
y ser infiel a la doctrina, Sí, no amén. creer en la doctrina. Decirle, no, hermana, sí, pero eso no me gusta. No, hermana, el pastor está loco. Eso no cree eso, hermana. Eso es ser infiel a la doctrina. Amén. No estoy diciendo que usted sea fiel a mí como persona, no. A la doctrina de la Biblia, Sí, amén. a la palabra de Dios. Ujú. Y si hay alguna duda, pues, o sea, tengamos la libertad de poder compartirla. Y posteriormente, en limpieza. Es de suma importancia. La limpieza no solamente está hablando de nosotros mismos, de ir siempre limpios, pero también nuestro hogar, nuestro carro, nuestra conducta de limpieza tiene que verse en todas las áreas. Número, inciso B, hermana. En asistir a la escuela dominical y a los cultos regulares, incluyendo los cultos de oración. Y sabe usted que cuando va a haber un culto de oración, cuando menos viene. Ujú. Este sábado está en el calendario servicio de oración. Más o menos. Además que vean Jackie solita. Jackie solita. Mi mamá y los hermanos no vinieron. No, Jackie, ni modo, mija. Solo tú y yo. Ay, Jackie está toda triste. ¿Verdad, Jackie? Tú dile que sí. Los servicios de oración tienen que ser importantes. Y el verdadero, la persona que ama a Dios, la persona que es espiritual, la persona que es ejemplo, Sí. hace prioridades. Es más, ¿sabe usted, hermanos? Que si usted lee en Lucas capítulo 6, cuidadosamente, verso del 18 en adelante, usted va a notar que nuestro Señor Jesucristo, antes de organizar la iglesia, dice la Biblia que se la pasó la noche orando. Orando. Amén. Hermano, Él era Dios, Él podía hacer lo que Él quería, no tenía que darle cuentas a nadie. Él podía decir tú, sígame, punto. Ujú. Pero no, Él tomó el cuidado debido de Aleluya. Gloria a buscar Dios. la oración Amén. Gloria a Dios. para poder hacer, Santo. digamos, los nombramientos, de poder escoger Gloria los a 12 Dios, sí. a los cuales estableció, que es organizar. Recuerde, sinónimo de establecer es organizar. Sí. Si no me cree, buscas un diccionario de sinónimos y antónimos, usted se dará cuenta de esas palabras. Y no solamente organizar, sino dice que ahora les cambió el nombre de discípulos a apóstoles, Amén. que quiere decir enviados. Sí. Usa hasta un tesorero, que es Judas. Juan dice que él era el que llevaba la bolsa de la congregación del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Sí. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermana. En pagar sus diezmos y en ofrendar para el sostén de las actividades de la iglesia. Ser siempre ejemplo de ofrendas, aunque sean cantidades pequeñas. ¿Sabe Gloria. usted, hermanos, que a veces cuando el miembro o el líder es infiel en sus finanzas, usted está diciéndole a la gente que usted no confía en Dios, que Él puede ser su proveedor? Amén. Usted no puede decirle a la gente, usted le está diciendo a la gente, ¿sabe qué, hermana Julieta? No diezme. Yo no diezme, porque como yo no le creo a Dios, hermana, usted también no le debe de creer a Dios. Eso es lo que usted está transmitiendo. Y la gente tiene la idea de que el diezmar o el ofrendar, dice, se lo estoy dando al pastor. El pastor no recibo, yo no recibo ni un 5 de usted. Sí, amén. Las ofrendas llevan un propósito. Si es ofrenda de misiones, se manda a las misiones mundiales. Sí. Si es ofrenda de jóvenes, se manda para los jóvenes. Si es ofrenda de la escuela dominical, se manda, dependiendo la organización, como está la estructura de las finanzas, se manda, que es el 10%, 25% cuando son la banda misionera, el 75% cuando es la banda de líderes victoriosos. Bueno, se manda el 100% cuando son el 35 y 25, porque una van al cuartel, otra van al estado, en fin, es otro rollo. Pero es de suma importancia de que usted crea que Dios le va a proveer. Amén. A mí me da tristeza Sí. cuando veo personas que ya tienen años Ujú. sirviendo a Dios Sí. y todo el tiempo viven una vida en derrota. Y enfermos. Todo el tiempo están derrotados, derrota tras derrota tras derrota. Sí. ¿Sabe por qué, hermano? Por la infidelidad. Amén. Amén. Cuando uno es fiel, Dios trae bendición. Amén. Amén. Dios trae bendición. Sí, amén. Porque Dios no viola sus promesas. Amén. Dios es, Gloria a Dios. Dios es un Dios de promesas y Amén. Él las guarda. Sí, amén. Por eso que Él específicamente declaró, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no va a Amén, pasar. gloria a Quiere decir Dios. que sus promesas no Santo. pasan, no cambian, Amén. no son antiguitas, son permanentes, Amén. Amén, hermano. de suma importancia. El inciso D, ¿qué dice, hermana?
que en tiempo de enfermedad acuda a la norma bíblica para su sanidad. Que en el tiempo de enfermedad, antes de que usted corra al doctor, mejor acuda a la acción bíblica. ¿Sabe cuál es la acción bíblica? Aleluya. Si alguno de vosotros está enfermo, dice la Biblia, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite. Amén. Esa es la norma bíblica. Sí. Pero a veces nuestra falta de fe provoca las cosas que nosotros dudemos de las cosas de Dios. Y yo siempre doy este ejemplo, y aquí ya lo di también una vez. Cuando aquellas personas que están enfermas, tienen la pastilla, dicen, Señor, que no sea la pastilla, que seas tú, pero en nombre de Jesús me la tomo. Ahí no estás poniendo fe, no estás creyendo en sanidad divina. Mejor ser honesto y dile, Señor, me falta la fe. No creo que me puedes sanar porque tengo un dolor insoportable, Señor. Dame fe, permíteme creer que puedes tú sanarme. Permíteme creer que tú vas a tener control de mi cuerpo. Sí, Señor. Así es, pues, hermano, sí. Así Y es. si no te contesta, a veces es importante decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres tratar conmigo? Porque hay enfermedades que el Señor permite, Sí. porque Él quiere tratar con nosotros. Y no es porque Él no tenga poder. Imagínense cómo me siento yo a veces, que predico de la sanidad divina, y a veces algunos me han visto cojeando, porque no aguanto el tobillo abajo, porque tengo los tendones se reventaron. Y ando. Yo le digo, Señor, no me avergüences, Señor. Pero también digo, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? Tal vez mi fe no ha sido suficiente. Tal vez, Señor, todavía quieres tú que llore más porque no estoy llorando lo suficiente. Y este es un recordatorio de decir, dobla rodillas, Aleluya. inclínate a Dios, humíllate a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios, aleluya. O tal vez mi oración realmente no ha sido una oración de gimiento, de desesperación, porque así dice la Biblia. Sí. Dice que cuando nosotros, dice, oramos, exclamamos, Sí, amén. derramamos nuestra alma y nuestro corazón, Gloria a Dios. dice que Él va a oír desde los cielos. Amén, amén. Y no solamente va a escucharnos, no solamente va a responder a la necesidad, sino nos va a bendecir, dice, porque sanaré tu tierra, Amén, amén. sanaré todo lo que hay en ti. Amén. Así que esto es de suma importancia. Gloria a Dios. Dice aquí Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aleluya. Fíjense, hermano, aquí me voy a dar agarró la otra vez, se levanta mi hija enferma. Ay, papá, no quiero ir a la escuela, me duele mi cabeza. De veras, ay, no la aguanto, me quiero quedar. Y hola que está bien. Ah, no dije nada. Al rato estamos arreglándolo. ¿A dónde van? Oh, que vamos a ir a comer. Ahorita me digo, no, tú estás enferma, quédate ahí, quédate en la casa. No, yo voy. Y a veces eso es lo que nos pasa, hermanos, sabiendo de Dios. No queremos. Pero si hay algo que realmente nos conviene, hablando físicamente, monetariamente, como usted le quiera llamar, ahí sí sacamos el extra. Así que de suma importancia que sacamos el extra para servir a Dios. Que Dios nos va a bendecir de una forma especial. Amén, gloria a Dios. Rápidamente, dice aquí el 10. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10 y 12. ¿Quién me ayuda a leer? Porque yo no alcanzo a ver, mis asistentes no me ayudan. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, cuando hubo esto en tu corazón, que no te diste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni te diste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrá
Amén, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Así que si usted acaba de notar la escritura que acaba de leer nuestro hermano, Sí. es el momento donde Salomón hacía una petición esencial cuando él fue nombrado rey de Israel. Tenía todo a su favor. Su padre, el máximo rey que Israel tenía en ese momento, había sobrepasado todas las glorias que había tenido Saúl. Su padre era conocido como un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová. Sí, amén. Todos los sacerdotes estaban apoyándolo en todo lo que él necesitaba, porque era el hijo del rey David, el hombre que quería construir el templo, había tenido almacenado gran parte ya de los materiales para la construcción. Sí. Y más aún así, teniendo todo a su favor, la oración de súplica que él pidió fue sabiduría de cómo poder guiar al pueblo correctamente. Amén. Es necesario que cada líder en el área que sea asignada, es más, es tan simple que digamos, hermana Socorro, usted dirige el servicio tal día. Tan simple que sea un solo día, es importante decirle, Señor, dame sabiduría. No porque no sé qué se va a hacer, ya sé que se va a leer una escritura, ya sé que vamos a orar, ya sé que vamos a cantar, ya sé que va a haber ofrenda, ya sé que va a haber mensaje. Pero sí, Señor, dame sabiduría. Amén. Que el servicio no pueda ser monótono, Amén. continuario, Sí, amén. sino que sea diferente, que proyecte algo, una esencia diferente. Gloria a Que en el Dios. momento que empiece yo a hablar, Señor, no sean mis palabras, Amén, que no sean amén. palabras tuyas, que no sean palabras huecas, Aleluya. sino sean palabras que penetren el corazón. Gloria Que a seas tu Dios. Padre el que pueda ensalzar ese ánimo del espíritu de las personas. Gloria, gloria ¿Sabe a usted que Dios. dice Esdras capítulo 1, versículo 2? Dice que para poder construir el templo, Dios Sí. tuvo que mover el espíritu del Sí. pueblo Amén. Amén. para estar dispuesto a hacer la construcción. Amén. Amén. Muchas veces venimos al servicio. Yo no sé cuántos de ustedes ha orado que sea el Señor. Levanta el espíritu Gloria a del Dios. pueblo. Amén. Que no vengan los hermanos con cara de limón. Que no vengan amargados. Y si vienen amargados, Señor, que aquí puedan decir, Señor, vengo a depositar mi carga. Amén. Sí. O sea, sería algo diferente Sí, pues, que podríamos nosotros tratar de levantar. Porque levantando el espíritu de la iglesia, vamos entonces a levantar el ánimo de aquellos que vienen caídos, que se van a acercar. Recuerde como lo del domingo, la predicación. La iglesia, la ciudad de refugio. Refugio. Amén. Por lo tanto, es esencial lo que hay en ella. Sí, amén. Rápidamente dice aquí en la página número 12. ¿Quién me ayuda a leer en la parte de arriba para que usted, donde dice los deberes que lleva el líder del MBA? Deberes y responsabilidades. Sí. La que está arriba, donde está de 1 al 10, hermano. Sí, en la página 12, en la parte de arriba del 1 al 10, así es. Número 1, para enseñar, para mostrar, guiar, impartir el conocimiento a los miembros, las cosas que ellos no entienden. Número 2, para animar a sus miembros a que asistan a la escuela dominical y a los cultos regulares. Número 3, para mostrarles las bendiciones que se derraman sobre aquellos que pagan diezmos y evitan cualquier cosa que dé lugar a que piensen que lo que queremos es solamente su dinero. Número 4, para propagar la luz vespertina y las demás revistas de la iglesia. Número 5, para enseñarles con un buen espíritu de amor a que confíen en el Señor para su sanidad. 6, para ayudar a los miembros en todo tiempo. 7, para promover y escoger ofrendas y recoger ofrendas especiales. 8, para escribir a aquellos que viven muy retirados.
9. Para ser ejemplo en todas las cosas. 10. Para sentir la responsabilidad de todos los miembros y de su grupo y orar por ellos cada día. Amén, gloria a Dios, hasta ahí. Así que como podemos ver, las responsabilidades esenciales es el cuidado del miembro. En todas las áreas. Quiere decir que va a llevar una cantidad de amor por el alma, por el miembro. Amén. ¿Saben ustedes que muchas veces hay personas que dicen, yo tengo el llamado a pastor? Y dice, pero no sé si realmente cómo saber si lo tengo o no. ¿Sabe usted el requisito número 1 para aquel que tiene el llamado a pastor? ¿Saben cuál es? Amor por la alma. Amén, así es. Amén. Amén. Así es el número 1. Sí, hermano. Eso es lo que es el tener el llamado a pastor. Ujú. Cuando hay amor por las almas. Amén. Porque las almas son personas con diferentes características Amén. que requiere amor, porque algunas son agresivas, Amén. otras son sensibles, otras son delicadas, otras son deshonestas, Ujú. pero todo esto lleva el amor Sí, amén, hermano. para tratar de no ver el defecto, sino ver lo que hay dentro de la Sí, persona, sí, amén. el alma para Cristo. Ujú. Por eso que es el requisito número 1, un tiene llamado a pastor, amor a las almas. Pero bueno, voy a resumir esto más rápido porque ya el tiempo ya avanzó. Vamos a hacer dos cosas. Y primero vamos a ver cómo se hace un servicio de hogar y de ahí cómo se hace. Así que vamos a poner aquí servicio de hogar. Ok, el servicio de hogar. Los servicios de hogares deben de ser de 30 Amén. a 45 minutos. Ajá. Nada más. Máximo una hora, así que realmente se puso bueno el momento. Pero ese es el promedio. Y el servicio de hogar, obviamente, conlleva como un servicio regular en la iglesia. Ujú. Es decir, tiene que haber, el líder tiene que organizarse. Yo en lo personal, esto es algo que yo lo hago. Muchos pastores no lo hacen de la forma que yo lo hago, pero algunos sí. Yo en lo personal yo trato de preparar un material similar al material del expositor de la escuela dominical, donde traigo un tema y traigo una serie de lecciones, que de esa forma esperemos que esas lecciones pues puedan animar al miembro cómo acercarse a Dios. Así que va a llevar su tema, su escritura, que va a llevar conforme al tema, ¿verdad? Posteriormente la oración, la alabanza y peticiones. Es importante que los servicios de hogares preguntemos las peticiones. Pero es que la hermana Raquel ya dijo la semana pasada que quiere oración por eso. Pero es que la hermana Jackie ya cada servicio puro pidiendo lo mismo. Quiere decir que la necesidad sigue. Sí. Por lo tanto, sigue siendo necesidad que sigamos orando. Sí. Sí. Para que Dios pueda contestar las peticiones. Sí, amén. De ahí yo siempre recomiendo que se dé uno o dos testimonios. Sí. Pero relacionados Sí. a lo que Dios ha hecho en esa semana. Sí. Porque a veces decimos, bueno, queremos dar tiempo para los testimonios. Bueno, hermana, que Dios me sanó cuando yo tenía 5 años y la persona ya tiene como 100. No. O sea, es importante que usted diga lo que Dios ahora sí, hizo esa semana por usted. Sí. Porque ese es el momento que va a poder motivar a los demás. Eso no quiere decir que no va a dar el testimonio que le pasó hace 50 años. No, no, no. Pero la esencia del servicio de hogar, como es tiempo Sí. limitado, tratamos de que las cosas sean precisas. Sí. Y son cosas que uno les va enseñando a los hermanos, ¿verdad? Que, por ejemplo, que si es petición, sea petición o predicación,
Y si es testimonio, sea testimonio, no un sermón. Y de ahí posteriormente viene la enseñanza o la oración. Si es servicio de oración, ¿verdad? La enseñanza donde el líder tratará de impartir algo que los hermanos puedan participar, porque una de las prioridades en el servicio de hogar es de que participen los que están en el hogar, Sí. ¿verdad? Si no, le va a pasar como pasa en la iglesia muchas veces, y las personas están pensando otras cosas menos el servicio, pero cuando nos tratamos de involucrarnos un poco, entran más en la enseñanza. Y si no hay esa enseñanza, va a haber oración. Es importante entonces que usted le dé el tiempo a la oración. No me refiero a oración de 10 segundos ni de 30 segundos. Me refiero a que usted recuerde que usted está ministrando como líder del MBA. Sí. Quiere decir que usted tiene que asegurarse que las personas se sientan de que Dios escuchó la oración. Eso es importante, que Dios la escuchó. Porque muchas veces oramos y hasta ni nosotros mismos creemos que Dios escuchó la oración. Porque fue una oración que nuestra mente no estaba, nuestro corazón no estaba conectado. Pero cuando nos aseguramos de darle ese tiempo necesario, entonces la persona podrá tener una mejor experiencia. Y si es posteriormente un sermón,